Hoy vamos a estar conversando, sí, acerca de la palabra de Dios, lo que nos dice o nos relata Lucas capítulo 13. Vamos a buscarlo, que allí pues vamos a estar meditando pues en estos 5 versículos la mañana de hoy. Lucas capítulo 13. Por lo menos el título que le asigna pues la Reina Valera es Arrepentíos o pereceréis. Sí, dice en el subtítulo. Lucas capítulo 13, versículo 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Son 5 versículos, nos hablan del arrepentimiento. 5 versículos. De repente, nosotros conversando o leyendo, pues esto podemos ver varias cosas. Podemos observar, ¿sí?, varias cosas interesantes, ¿ok? Yo he decidido llamarle al sermón de la mañana de hoy: sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y escribí algunas cosas. Dice: el ser humano, de repente usted ha escuchado eso, el ser humano vive como si no fuese a morir. Él vive cada día sin pensar en un mañana. Él vive cada día haciendo el desastre, haciendo las cosas que hace, actuando como cree que está bien. La persona de repente solamente le da importancia a lo material, no piensa en nada, en lo espiritual. Y de repente nosotros podemos ver ese tipo de cosas en vecinos, amigos, familiares, en cualquier otro tipo de persona. Pero de repente nos cuesta vernos a nosotros mismos y observarnos a nosotros mismos. También nosotros solemos juzgar a nuestro modo las cosas que pertenecen a Dios. En esto hablo en general. De repente hay muchas personas que dicen: bueno, yo creo en Dios a mi manera. Yo como hago esto, hago esto, hago esto, yo tengo una buena relación con Dios, porque yo creo que es así. Yo pienso que haciendo esto, bueno, Dios me va a escuchar, Dios va a tener misericordia de mí, Dios va a ser bueno conmigo, porque yo hago así, así, asado. Entonces, según nuestro juzgado, nosotros decimos cosas o pensamos cosas que Dios va a hacer. A veces, inclusive, espero que de repente no se encuentren hermanos aquí que piensen de esa manera, llegamos a pensar que las personas que son muy malas merecen un mayor castigo en esta tierra. Ah, ese fue muy malo, ese merece sufrir antes de morir. Espero que ninguno de nosotros acá tenga ese corazón, ¿sí? Porque a veces, ¿verdad?, nosotros pensamos también que las personas que mueren trágicamente es por causa de algún pecado muy grande que tenían o por algo que habían hecho y por eso merecieron eso, ¿sí? Entonces nosotros en nuestra vida, nosotros de repente solemos como que categorizar los pecados. Bueno, una mentirita blanca no es igual a de repente robar. O de repente, si
Bueno, no sé, a mí me costó decir la verdad. Es una mentirita, eso no le hace daño a nadie. Pero el que golpea o el que roba o el que hurta, ese sí, ese sí es bien malo delante de Dios. Y nosotros de repente tenemos ese aspecto, bueno, esto es pequeño y esto es grande, esto es un pecado muy pequeño, esto es un pecado así, esto es un pecado de aquella manera. El que merece el perdón es aquel, yo no, yo estoy bien con Dios. Yo no he hecho nada que Dios me tenga que perdonar. Y muchas personas tienen aún en día ese concepto, bueno, es que yo no he sido malo con nadie, yo no le he hecho nada a nadie, yo me he portado bien, yo he hecho las cosas bien delante de Dios. Pero resulta que esa persona, aunque sea una mentira, ha dicho, y si dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Porque todos nosotros pecamos en cierto momento de nuestra vida. Y de repente se encuentran personas que, bueno, ahora yo quiero hacer las cosas bien. Desde el día de hoy yo voy a comenzar a hacer las cosas bien. Bueno, esta mañana me levanté, bueno, voy a ayudar a la gente necesitada, voy a brindar comida a los hambrientos, voy a donar toda la ropa que yo tengo para la gente que no tiene. Y comienzo a hacer obras buenas y obras buenas y obras buenas y obras buenas. Y puede que está bien, pero ¿qué pasa? Aquí viene el ejemplo de repente de la frutería. Póngase que yo toda la semana o todo un mes quité fiado, pedí, mira, dame esto, dame aquello, te lo pago después, dame aquello, dame esto y lo pago después, dame esto, dame aquello y lo pago después. Pero después yo digo, no, he hecho mal todo este tiempo. Desde hoy en adelante yo voy a ser un hombre nuevo. Yo voy a cambiar mi mentalidad, voy a ser diferente. Bueno, desde hoy yo voy a comenzar a pagar todo lo que me lleve en la frutería. Y voy a la frutería, bueno, dame 1 kilo de cambur. Bueno, ¿cuánto es? Son 500. Bueno, toma. Ajá, y el señor de la frutería, mira, ¿y qué pasó? Pues, y todo lo que debías por allá cuando los has pagado, pues. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que con nuestras acciones y con nuestros actos, nosotros podemos ganarnos a Dios. No, es que ahora soy muy bueno, ahora estoy ayudando a mucha gente, ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo aquello. Entonces, muchas veces llega a nosotros y de repente mucha gente piensa, todavía en este momento allá afuera piensa eso, que por sus acciones, que por sus actos, pues esa persona tiene ganada a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer y aceptar mi pecado. Fíjense, el arrepentimiento es reconocer y aceptar mi pecado, tener un cambio de mente, voluntad y emociones. Cosa que no pensaban los de Galilea ni los de Jerusalén. Porque ellos pensaban solamente en el pecado que tenían aquellos. No, estos hombres fueron muy malvados porque murieron de esa manera. Pero ellos no pensaban en el pecado o en las faltas que ellos habían cometido y que igualmente ellos iban a morir. La palabra para arrepentimiento es meta, que es nuevo, que es mente, y neo, que es nuevo. Es decir, la palabra es meta, neo, cambio de mente o mente nueva. Una vez que yo experimento un cambio de mente, ahora doy frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8 lo dice. Cuando me arrepiento, mi actitud hacia Dios cambia. Mi actitud hacia Dios es diferente. También, ¿verdad? Cambia mi actitud con relación al pecado o con referencia al pecado. Ya entiendo qué es el pecado, ya entiendo el daño que me hace. Comienzo, ¿verdad?, a dejar de hacerlo. Ya no lo amo como lo hacía antes. Ahora comienzo a aborrecer el pecado. Dios nos invita a todos a arrepentirnos.
Si me arrepiento, fíjense, esta es una pregunta que formulo por acá. Dice, si me arrepiento, ¿qué debo hacer para que Dios perdone mis pecados? Ok, está bien, yo me arrepentí de lo que hice, pero ¿qué más debo hacer? ¿Será que solamente basta con arrepentirme? ¿Será que solamente es, ok, cambié mi mente, cambié la manera de pensar y llegué hasta ahí? Mira, Dios nos dice que además de arrepentirme por todos mis pecados que he cometido, yo debo creer en el Evangelio, debo acompañar mi arrepentimiento con el bautismo y así es donde, o así es de la manera que recibiré el perdón de mis pecados delante de Dios. Recibiré el Espíritu Santo y además recibiré la vida eterna en ese momento. No solamente es arrepentirse, no solamente dejarlo hasta allí, sino que todo eso lleva a que la persona vaya a Dios, crea en Jesús, crea que Jesús murió por sus pecados, crea en el Evangelio, la persona se arrepiente, se bautiza y Dios le da ahora a esa persona el perdón de sus pecados y ahora esa persona tiene una relación con Dios. Ahora esa persona quitó todas las barreras que existían en su relación con Dios. Romanos dice que todos hemos pecado y que por tanto, por el pecado, hay una separación entre Dios y nosotros por causa del pecado. A mí nos dice que la paga del pecado es muerte. Por mi pecado yo merecía la muerte. Por mi pecado, eso era lo que yo me merecía. Sin embargo, Dios, por medio de Jesús, a nosotros nos regala el perdón de pecado, nos regala la vida eterna, nos regala el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, bautizarnos. La palabra de Dios nos muestra varios ejemplos de arrepentimiento, ¿sí? Mateo, capítulo 21, versículos 28 y 29, dice que un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Un ejemplo acá de lo que es el arrepentimiento. El hijo pródigo, Lucas 15. El papá, bueno, dame todo lo que es mío, lo que yo merezco, mi herencia, yo me voy. Se fue, hizo lo que quería hacer, de repente trayéndolo al tiempo de hoy, rumba, fiestas, alcohol, o vino, todas las cosas que podía hacer porque ya no estaba bajo la supervisión de su papá. Hizo lo que tenía, se gastó todo lo que tenía y pues deseaba comer aunque fuese de la comida de los cerdos. Allí es donde viene el arrepentimiento de este hombre. Mira, ay Dios mío, si yo estuviera en la casa de mi papá, que hasta los siervos comen mejor que yo, hasta los jornaleros tienen mejor comida de la que yo estoy deseando comer aquí. O sea que se arrepintió, que dijo, le voy a pedir perdón a mi papá, le voy a pedir perdón a Dios y voy a volver a casa de mi padre. Un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es en Hechos capítulo 2. Pedro le predicó a un grupo de judíos en la fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés. Judíos que probablemente muchos de ellos habían estado en la crucifixión de Cristo. Muchos de ellos habían, pues inclusive dicho, liberen a Barrabás antes que a Cristo. Y cuando Pedro les predica a todos los que estaban reunidos el día de Pentecostés, dice que bueno, ustedes mataron a Cristo. Por su culpa, Él está muerto, pero Dios ha hecho a este Señor y Cristo, ha resucitado. O sea que ellos se compungieron de corazón y le preguntaron
mire varones hermanos, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿saben qué le dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada uno tenía que arrepentirse junto con el bautismo para recibir el perdón de sus pecados. ¿Okay? ¿Qué no es arrepentimiento? Fíjense, el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es un pesar interno por el pecado. Y solamente eso no basta para yo arrepentirme. De repente nosotros por la cultura, en nuestro ámbito, a nosotros nos enseñan, ¿sí?, implícitamente esto, de que bueno, me arrepentí, o el arrepentirse es, por ejemplo, el marido, ¿verdad?, que le es infiel a su esposa, la esposa lo descubre, llega arrepentido, perdóname, me siento muy mal por lo que hice, perdóname. La esposa lo perdona, pero a los días después lo vuelve a hacer. Entonces eso no es un arrepentimiento. Y de repente nosotros por cultura, de repente nosotros lo vemos así. Pero el arrepentimiento es un cambio de mente genuino, es un cambio de mente completo. Es decir, yo no vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, nosotros, por lo menos en este arrepentimiento, podemos tener un ejemplo, que es el caso de Judas. Dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido, o devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales y sacerdotes y a los ancianos. Se arrepintió y sentí un pesar, era remordimiento lo que él sentía. Luego vemos por allá al otro ejemplo, podemos ver a Pedro. Pedro le dijo, mira Señor, a donde tú vayas yo iré contigo, si te toca morir en la cruz, yo voy a estar contigo. Jesús le dice, mira Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y así pasó. El gallo no había cantado cuando ya Pedro le había negado 3 veces a Jesús. Pero el arrepentimiento de Pedro en este caso fue distinto. Él no hizo lo de Judas, ay Señor, me siento mal, deprimido, el remordimiento, el pesar. Y fue sorcó. No, Pedro no hizo eso. De repente ahora vemos a Pedro más adelante predicándole y abriendo las puertas del reino. Predicándole a las personas, a los judíos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos observar estos dos contrastes en lo que es la palabra de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que comprender. Mire, mucha gente, y yo creo que todavía eso pasa, mucha gente tal vez dirá, mira, pero ¿por qué el Señor no ha regresado todavía? Porque Jesús no ha venido. Inclusive, eso es mentira. Eso es mentira, Jesús no va a venir. Mucha gente inclusive en este tiempo puede pensar en eso. En los tiempos de Pedro lo decían. Vamos a buscar primera de Pedro, segunda de Pedro. La segunda carta escrita por Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Fíjense lo que escribe Pedro. Mas, oh amado, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira lo que Dios quiere. Dios quiere que todas las personas se arrepientan en todo lugar. Dios quiere que todas las personas, ¿sí?, den ese paso para cambiar su vida. Den ese paso para aceptar, pues, a Jesús. Den ese paso
para obedecer el Evangelio, den ese paso para arrepentirse de sus pecados y así ser añadidos pues, a la iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere pues, que la humanidad se pierda. Y por eso aún está teniendo paciencia con nosotros. Hay un último versículo ya para hacer la conclusión que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Allí cerquita. En el capítulo 2 dice mensaje a las 7 iglesias. En este caso lo que vamos a leer es el mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Versículo 2, 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nosotros, como cristianos, tenemos una tarea. Muchas veces hablamos del arrepentimiento o solo lo conversamos en el momento del bautismo. Bueno, tienes que arrepentirte para el perdón de tus pecados. Ah, ok, me arrepiento. Pero después como que se nos olvida. Y arrepentirnos es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días hay algo que tenemos que cambiar. Todos los días hay algo que tenemos que mejorar. Todos los días nuestra relación con Dios debe mejorar. Debemos quitar nuestra relación con el pecado. Y todo eso va a ir cambiando cuando nosotros constantemente nos arrepintamos de las cosas que hacemos. Pero arrepentirnos genuinamente, arrepentirnos de verdad, no solamente, ay, me siento muy mal, y volverlo a hacer a la hora, inclusive a la media hora o a los 5 minutos, después de repente decir, no, no hago más esto, y a los 5 minutos otra vez, ¡pum!, caí en esto. Entonces, concluyendo, aquellos hombres pensaban que los pecados de los demás eran más grandes que los de ellos propios. Jesús le dice, mira, estén pendientes de sus pecados. Hagan las cosas bien para Dios. Porque si no se arrepienten, si ustedes mismos no se arrepienten, ustedes también van a perecer. Ustedes también van a morir. Nosotros, como iglesia, debemos examinarnos. Ese último pasaje de Apocalipsis, el primer amor. ¿Será que nosotros, como iglesia, hablando de conjunto, de todos unidos acá, ¿será que hemos perdido nuestro primer amor? ¿O estamos bien agarrados a nuestro primer amor y hacemos eso que nosotros hemos conocido? ¿O como empezamos bien entusiasmados? ¿O será que hemos decaído, sí, en nuestro trabajo, en nuestro amor a la obra? O sea, nosotros tenemos que examinarnos. Cada día debemos examinarnos, cada día debemos entre nosotros arrepentirnos de los pecados que cometemos y debemos mejorar para tener la mente de Cristo. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra oración para finalizar. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre.